Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, regresamos con ustedes y continuamos. Antes de irnos a la pausa, dejé aquí una pregunta en el aire, como digo yo, que en el día de hoy, pues por muchas circunstancias y muchas veces ignorancia nuestra misma, cuando nos dedicamos a diagnosticar a nuestros familiares como si fuéramos doctores, estamos confundiendo mucho el Alzheimer con la demencia senil. Yo puse el ejemplo de mi familia, y quiero que los doctores me reaccionen a esto, a la diferencia entre una y otra. ¿Cómo lo puede detectar las personas? Obviamente la manera responsable es ir a un médico, llevar a la persona a un médico. Sí, bueno, lo que pasa es que una y la otra están sumamente relacionadas. Y, por ejemplo, en algunos países como en España, por ejemplo, la demencia senil llega en la etapa del Alzheimer cuando la persona se pone violenta. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, pues son dos condiciones completamente, todavía se mantienen separadas, pero los síntomas son parecidos, son bastante similares, y creo que cuando hacen, en esto no estoy muy seguro, pero creo que cuando hacen el brain scan hay diferencias en términos de cómo se manifiesta en el cerebro una cosa y la otra. Así que en este asunto, pero ambas condiciones, lo importante es que ambas condiciones son un daño irreversible al cerebro, en donde ya después que llegó a etapas muy avanzadas, no hay forma de tratarlo, solamente se puede controlar la conducta del individuo mediante drogas, la conducta, para evitar que se ponga bravo, que se ponga rebelde, que la persona se vuelva peligrosa contra ella misma y contra los otros, porque algunos se ponen bravos y es difícil manejarlo. Entonces tienen que drogarlos para poder, entonces viven el resto de su vida drogados, bajo unas drogas muy, muy poderosas, muy fuertes, para poderlos tener tranquilos y que no ataquen a quienes los cuidan o a quienes están a su lado. El doctor creo que tiene un tratamiento. Doctor, sería bueno que usted nos informara de yo no que tengo en etapas un primarias, ¿verdad? tratamiento. Yo creo que no es un tratamiento, tengo un sistema de cómo bregar con el paciente que tiene cambios de senilidad y diagnóstico ya hecho por otros especialistas de Alzheimer. Y tengo mi propia opinión personal de cómo los manejo, y yo oriento a los pacientes no, a los padres de los pacientes. Debido a que la ciencia, el tratamiento científico o farmacológico de Alzheimer no es curativo, y lo único que se ha encontrado hasta ahora es que hay una tendencia a disminuir el progreso de la enfermedad, pero la enfermedad finalmente se manifiesta. Los síntomas secundarios de muchos de estos tratamientos que afectan a los cuidadores es que el paciente se pone más hipoactivo, menos cooperativo, pues más monótono en su acción, y esto dificulta el proceso de rehabilitación física, ejercicio y actividad que hay que mantener en estos pacientes. Yo le digo le explico a los pacientes que la evidencia científica la que existe, y que yo recomiendo que hagamos un plan de acción de mantenerlo más activo. Les recomiendo que disminuyan o quiten o discuten con su médico profesional el uso de ese medicamento, y empezamos un régimen nutricional, como hemos discutido aquí, eliminación de productos tóxicos, el ayuno sustentado, un sistema de rehabilitación, juegos mentales, ver televisión, mantenerlos activos en el proceso, ejercicio físico, y bajo ese régimen yo tengo muchas personas que los cuidadores están muy contentos porque han rehabilitado, han vuelto hacia atrás en el proceso, por ejemplo, de ir al baño, de vestirse, que antes no se estaban vistiendo. Se mantienen las funciones que se desorientan en tiempo y espacio, pero pueden socializar, reconocen intermitentemente a las personas con que ellos socializan. En general, los pacientes se han sentido, los padres o los cuidadores de estos pacientes están muy contentos porque han visto una mejor calidad de vida sin el medicamento. Y estoy dando mi opinión en un número de pacientes míos. Esto no es un estudio científico de 20, 30.
pero creo que si el medicamento no es científicamente comprobado que previene nada y que tiene unos efectos funcionales que atrasan la rehabilitación, yo estoy en desacuerdo con el uso de ese medicamento. Yo para finalizar, de parte mía, ahora antes de que hable el doctor Norman, mencionaste ahí, doctor Iván, algo importante. A veces nosotros visitamos estos hogares donde están nuestros familiares y hago hincapié que no es el caso donde está mi madre ahora, estoy tan feliz con ese sitio. Y tú llegas y tú dices, Ave María, pero qué perfecto está esto, qué bien cuidados están todas estas personas, están todos ahí. Los tienen con unos medicamentos que la chocan, como dice el doctor Norman, y acaba de decir el doctor Iván Figueroa, eso no es calidad de vida. O sea, tenerlos con pastillas, achocado el día entero, no saben si amaneció o no amaneció, sin tener actividades que puedan usar su mente, alguna actividad física, eso no es cuidado. Eso no es cuidado en ningún sentido de la palabra. Y todo lo contrario, ese estado bajo esos medicamentos, sin tener los tratamientos mínimos y básicos, los hacen que se metan más dentro de la enfermedad. Y cuando vienes a ver, ya mira, caso perdido. Y lo digo porque es bien triste. Sí. Yo lo he visto y es bien triste. En Gurabo hay un asilo de ancianos grande que alberga muchos ancianos. Y ellos allá hicieron una prueba con la dieta vegetariana porque el dueño del asilo fue paciente nuestro y ha seguido los programas y están constantemente, se los ponen inclusive a los pacientes allí en televisión. Ellos están viendo, Conozco el asilo. lo conoce. Y fíjate que los resultados allí son diferentes. Son similares a unos, por ejemplo, resultados que tuvimos en el sur del Bronx en un proyecto que hicimos con la concejal Carmen, no me acuerdo ahora el apellido de ella, Carmen Arroyo. Y en este asilo, pues estaban esos viejitos así como tú dices, estaban todos así tumbaditos, estaban endrogados. Era un asilo que estaba suscrito al hospital del sur del Bronx. Y entonces ellos ahí, pues estaban, prácticamente los tenían todos endrogados. Esta concejal del sur del Bronx, Carmen Arroyo, empezó ella con nosotros en la oficina de Nueva York, le estuvimos dando tratamiento y ella vio unos cambios tan grandes en ella, después trajo a su mamá y luego ella nos dijo, ¿y si hacemos esto con los viejitos esos que tenemos allí? Y yo le digo, bueno, haz la prueba. Vamos a ver, o sea, nosotros fuimos, enseñamos a la gente que cocinaba, preparaba la comida, le enseñamos a preparar los alimentos vegetales, el ayuno sustentado, le explicamos todo. Y tú no sabes cuál fue mi sorpresa cuando ella me llama y me dice, doctor, quiero que venga y vea los viejitos. ¿Qué diferencia hay? Y fuimos a verlo. Los viejitos estaban haciendo actividades, jugando dominó, otras tejiendo, otras haciendo, inclusive había algunas de esas señoras que estaban bajo drogas así, que estaban totalmente incapacitadas, que le ayudaban en la cocina, ayudaban en la limpieza, una actividad tremenda. 6 meses después me llama ella para que asistiéramos a una boda de 2 de los viejitos que entonces hicieron una boda múltiple y entonces aprovecharon y casaron a todos los que había ahí, que oye, personas que no estaban pendientes a nada, cambiaron su vida totalmente. Una boda múltiple interesante. Cuando me dijo, venga, para que queremos que venga a una boda, nosotros íbamos con un regalito, pero cuando llegamos allá no sabíamos qué hacer con el regalo porque era una boda múltiple, varias personas que se estaban casando, de esos viejitos que estaban ya prácticamente en un estado que tú decías latente totalmente, que no servían para nada, que no hacían nada. Y ahora inclusive hacían ferias de sus artesanías y de sus habilidades y de sus cosas. Y en el hospital se quedaron asombrados de ver eso, al extremo que le propusieron al gobierno de la ciudad de Nueva York que hicieran ese mismo experimento con todos los asilos.
Ahí asignaron 12 millones de dólares, yo no sé, ahí se metieron los políticos y se acabó todo. Como de costumbre. Pero finalmente pudimos nosotros, por lo menos en lo que concierne a nuestra participación, fue un proyecto lindísimo en donde vimos el cambio radical de esas personas bajo esas circunstancias. Y una de las cosas que se recomienda cuando las personas empiezan a fallar, por ejemplo, y que debemos hacerlo siempre, no solamente después que empecemos a fallar, Claro, claro. que debemos de antemano cambiar la alimentación y permitir leer, que la persona lea, que ejercite la mente, que no se quede en el limbo, porque hay muchas personas que por los mismos medicamentos se van al limbo y después no progresan en ese aspecto, Se no van a ejercitan el se cerebro. van a donde los llevaron. Exacto. Vamos a estar claros porque nadie se va voluntariamente al limbo. Ujú. A ti te llevaron al limbo bajo medicamentos sin consultarte y sin tú tener una sí. decisión que tomar. Y eso es bien, es un acto tan irresponsable. Si consiguiéramos un asilo que viniera donde nosotros, doctor, y dijera, mira, yo tengo 5, 10, 15 personas envejecientes en este asilo y yo quiero hacer la dieta de ustedes y lo que usted nos recomienda Pero y que se lo ese de aplicaran a Gurabo, todos. Ese de Gurabo está muy bien. Ese de Gurabo es bien estricto en eso de la alimentación y se lo dicen a los familiares cuando traen a los hijitos. Mire, aquí la alimentación es así, de esta manera. Y el hijo del señor, que creo que es nutricionista, hizo el cambio también. O sea, por eso es que se ha mantenido, porque si no fuera porque hay allí expertos en esto y le estás dando buenos resultados, el mismo gobierno no hubiera permitido y le hubiera dicho que ahí estaban los ancianitos desnutridos, Sí, sí. porque no le estaban dando carne, por esto y por lo otro. Ya tú sabes, el cuento de siempre, de nunca acabar, que al fin y al cabo lo que hace es dañar todos estos proyectos buenos que se pueden hacer. Doctor. Yo no estoy seguro, pero no creo que hay estudios comparativos buenos para comparar diferentes métodos en la etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer, porque después que está avanzado, como dijo el doctor, en ese va a ser muy difícil bregar con esa condición. Entonces, lo ideal sería en la etapa temprana, ¿qué protocolos podemos usar Ujú. que tenga alguna evidencia científica que ayude al paciente? Y no creo, en mi entender, tendría que buscar eso, que hay buenos estudios comparando eso. Tenemos que entender que la enfermedad es diferente en cada ser humano y no podemos tratarlo globalmente a todos por igual en el concepto terapéutico, pero la tendencia es que como muchas de estas personas dificultan el cuidado en el hogar, acaban en un hogar de cuidado secundario. En este hogar de cuidado secundario no tienen bastantes empleados para dedicarle el tiempo que le dedicaríamos a la familia y van a acabar medicándolos de acuerdo con los síntomas que tiene. La medicación va a alterar el curso normal de la enfermedad, entonces no entendemos qué es cómo se desarrolla el curso de la enfermedad. Entonces asumimos que todo el mundo es aquel que medicamos, lo sentamos en una silla, lo ponemos como un zombie y lo inactivamos. Es bien difícil analizar la ciencia de esto si estamos entregando este cuidado por razón obvia a cuidadores secundarios que siguen los consejos de médicos que supervisan esos hogares que están contratados por esos hogares. No sé si me entienden, Sí. ¿verdad? Entonces, el interés del médico es complacer al hogar, a lo que necesita el hogar y no lo que necesita el paciente. Perdonen que yo lo diga de esa manera. Y yo lo entiendo y yo lo he visto, pero tengo que decirlo. Hago la excepción con el hogar que está mi señora madre ahora, porque Sí. el médico que tiene el hogar está muy pendiente al paciente y en consulta continua con nosotros, con los familiares. Y yo creo que eso es muy Bien correcto, importante. porque yo he visto experiencias de personas que tienen familiares en hogares y tú quieres hablar con el médico, no, él viene solamente los miércoles de 1 a 3 y tiene que atender tantos pacientes y tú estás trabajando de 1 a 3, no puedes estar y nunca logras esa comunicación con el médico para que atienda tu preocupación, o sea, para que te explique. No, tú estás a la merced de esto es lo que hay, esto es lo que hay. Voy a una pausa y regresamos con el doctor Norman González Chacón. Good morning to you.